Buenas tardes. Continuamos con la primera feria iberoamericana del libro y la lectura en tiempos del COVID, que se inauguró el pasado día 16 y se celebrará hasta el próximo día 30, en el que se le dará clausura. Yo soy Ángela Pajuelo, socia cofundadora de la cooperativa de la lectura fácil, y la actividad que hoy nos ocupa es un debate abierto sobre las dificultades para la adaptación de obras literarias a lectura fácil. En esta actividad tenemos el placer de contar con David Martínez, de Lección Fácil Castilla-La Mancha, Eugenia Salvador, de la Asociación Lectura Fácil de Barcelona, y mi compañera, mi socia Ángela García, de Lectura Fácil. Vamos a, como os digo, compartir un ratito con vosotros debatiendo sobre estas dificultades que nos encontramos a la hora de adaptar a lectura fácil. Y bueno, para abrir así un poco el debate, quería dejar aquí el hilo, ¿no? De que adaptar a la lectura fácil, para aquellas personas que no conocen la técnica en profundidad, que no se han adentrado todavía en la técnica, no han tenido esa oportunidad de conocerla, quizás se piense que es una tarea sencilla, fácil. Todos podemos decir aquella información que nos rodea de una forma sencilla, así a priori nos puede parecer que es fácil de decirlo, ¿no? Y que es una tarea no demasiado complicada y quizás que no nos lleve o no nos conlleve demasiado tiempo. Pero para que se hagan una idea, todas esas personas que nos escuchan y que no conocen la técnica en profundidad, ¿qué os parece a vosotros? ¿Cuánto se puede tardar en adaptar una obra de lectura fácil? ¿Qué me podéis decir al respecto? Perdón. Bueno, depende de la obra. Es que no tiene una respuesta única. Hay autores que son muy fáciles de seguir porque tienen una estructura lineal, la narrativa, y pues puedes seguir el hilo narrativo muy fácilmente. Hay otros que tienes que hacer la adaptación y tienes que hacer una reconversión del texto porque es muy complejo, en saltos adelante y atrás, entonces tienes que un poco hacer una historia más asequible, más lineal. Y yo diría que, no sé, sabiendo por experiencia, pueden ser 6 meses, puede ser 1 mes, depende de la dificultad. Por ejemplo, un Conde de Montecristo, 1500 páginas, literatura del 19, pues puede requerir mucho más que un libro de Sierra y Fabra, que es lineal y es perfecto y ya es fácil de entender y es para el gran público, ¿no? El siglo XIX ya te cuesta muchísimo. Y las obras, bueno, si son obras muy modernas puede costar bastante también, pero yo diría que quizá más de 6 meses no suelen, bueno, porque no les sale rentable al adaptado, más que nada, no van a estar más de 6 meses en una obra. Sí, exacto. Bueno, nosotros ahora la última experiencia que hemos tenido con Fuenteovejuna, pues es cierto que, claro, escrita en el siglo XVII, pues claro, lleva pues mucho más tiempo que a lo mejor una obra así un poco más actual, porque ya el lenguaje en sí está escrito en obra de teatro y el lenguaje antiguo, pues nos ha costado primero entender la obra al completo para luego ponerte a adaptar y traértela un poco al lenguaje más cotidiano de hoy día. Entonces sí que ha sido pues, meses de trabajo y han sido muchos meses primero del proceso de análisis de la obra, de contextualizarla, de entender bien pues, lo de aquella época y todo lo que quería decir la obra, porque es verdad que bueno, te la empiezas a leer y sí, bueno, más o menos la entiendes, pero es verdad que llegan ciertas páginas que empiezas a perder un poco el hilo por el lenguaje que usa. Y entonces, pues al final lo esencial primero es que tienes tú que entender la obra y conocer cada palabra de la obra y entonces eso primero lleva un trabajo antes de ponerte lo que es en sí a adaptarla, ¿no? Entonces sí que son, como decía Eugenia, pues pueden ser meses, a lo mejor obras más cortitas y con otro tipo de lenguaje pues son un poco más sencillas de adaptar, pero es verdad que es un trabajo muy artesanal y es complicado, no es que aunque sea lectura fácil, desde luego no es fácil de hacer. Eso vamos a lo que también se dice en lectura fácil. Si puede tener calidad o no una obra adaptada,
y es que puede tener mucha calidad si la tratas con cariño, si la tratas documentándote, si quieres ser riguroso en mantener pues, el hilo narrativo, un poco el tono del momento en que se ha escrito. O sea, es una recreación, no es una adaptación así. Cada 3 párrafos me quedo con uno y voy siguiendo. O sea, que la calidad yo que la garantiza el trabajo que lleva detrás de prepararse para hacer una buena adaptación, una recreación de esta obra. Eso Me es, gusta, sí, me gusta ese término de recreación, porque son muchas también las personas que se piensan que un texto basado en lectura fácil es simplemente un resumen. Un texto pobre, un texto lineal, un texto que has quitado toda la riqueza, toda esa magia del texto, de la obra, y le quedas con el meollo, ¿no? Con lo concreto, ya está, lo estrictamente necesario. Y puede que sea así, porque claro, en lectura fácil como ampliamos la letra, ¿no? Y ampliamos el interlineado para que las líneas vayan más separadas y se lea con más comodidad. Es decir, utilizamos una serie de reglas y de técnicas y de normas que facilitan esa lectura, nos obligan a que algo eliminemos, porque si no la obra sería interminable, pero no por eso pobre. De ahí ese trabajo. Entonces, bueno, está muy bien que desterremos eso del resumen y que realmente demos a conocer que son obras con mucha riqueza, con mucho contenido, mucho trabajo detrás y que para nada son obras menores ni textos menores. ¿No, David? Claro. A lo Yo largo un de poco tu récord, sí. Sí, creo que es importante que identifiquemos y que para las personas que no conocen acerca de la adaptación o de todo el proceso de selección de obras y demás, que tratemos de lanzar un mensaje claro que es un proceso, o sea, que no es solo yo me pongo y hago la adaptación. Y primero, ¿quién está haciendo estas adaptaciones? Bueno, pues tenemos una representación de los distintos entidades, personas que están haciendo estas adaptaciones. Efectivamente, cuando uno se lanza a este maravilloso mundo de la lectura fácil, pues primero son personas que se han tenido que formar. O sea, no uno se levanta por la mañana, una buena mañana y dice, a partir de hoy soy adaptador o soy autor en lectura fácil directamente, ¿no? Requiere de una formación, requiere de un proceso de selección de las obras. O sea, yo por la experiencia nuestra en Castilla-La Mancha, se nos antojaba muchas y muy buenas obras a priori para adaptar, pero claro, cuando uno se empieza a meter en ese mundillo, ve que no todas las obras son dadas para poderse adaptar. Efectivamente, alguien sin más te puede pedir, oye, ¿por qué no adaptáis esta obra? Fue como un ejemplo claro que nos surgió a nosotros en el territorio nuestro, Castilla-La Mancha. Nos pidieron que tradujésemos, o que adaptásemos la obra de un autor local, local de nuestra región. Pero es un autor que utiliza como recurso principal en su escritura la ironía. Entonces, claro, es tremendamente irónico escribiendo, con lo cual ese tipo de adaptación, si le quitas los recursos que principalmente está utilizando en la obra, que es la ironía como tal, le vas a quitar la gracieta que tiene la Hace forma otra de obra. escribir así y te has cargado la obra como tal. Y además que quitándole ese recurso, pues se quedaba con muy poca esencia, ¿no? Entonces, claro, hablamos de proceso, vamos a seleccionar obras, vamos a buscar a partir de qué obras. Si no es una escritura directamente en lectura fácil, vamos a tener que buscar las fuentes originales, o sea, las versiones originales. Y no nos vamos a quedar solo con una, porque hay distintas, de algunas de las obras, el coger una edición que ha salido en una editorial u otra, pues algunas veces varía y luego podemos entrar más en detalle de qué tipos de textos. Nosotros
en las dos adaptaciones que hemos estado, pues son relatos, principalmente un tipo de relato breve, que dependiendo de una edición u otra, había bastantes diferencias, ¿no? Y nos ha costado, pues como en todos los procesos, creo que manejar distintas y varias ediciones para llegar a esa adaptación. Hay que entender que en el proceso está el proceso de validación, que eso no se hace en muchos casos y es algo fundamental. El proceso de validación, como insisto, por trasladarlo a las personas que nos estén escuchando, que no conozcan mucho más de lectura fácil, pues consiste en tratar de testar, hacer un testado con las personas que son destinatarias de estos trabajos, de estas adaptaciones, para ver qué respuesta vamos obteniendo. Entonces, tenemos ahí a usuarios susceptibles de beneficiarios de este tipo de adaptación, con los que, bueno, pues nosotros como adaptadores podemos pensar que lo hemos hecho estupendamente, pero ellos nos van a lanzar una respuesta de si es efectivamente así o prefieren una opción u otra. ¿Cómo entendéis mejor esta frase? Si yo la digo de este determinado modo, Eugenia, que ahí es una decana en estas cositas, pues nos puede dar seguro algún ejemplo práctico y dices, claro, todo eso creo que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero detener mucho más porque creo que me estoy extendiendo en exceso, pero creo que es fundamental que el proceso se vea como un proceso, no sabría deciros el tiempo, que lo apuntaba Eugenia, pues en unas puede ser un mes y en otras puede ser, pues no te digo un año, pero casi. Pero casi, sí. Sí, además son muchos los entes que entran a jugar en este proceso de difusión, de implantación, de dar a conocer la lectura fácil, ¿no? Nosotros estamos ahí como entidades y organizaciones que nos dedicamos a ese proceso de adaptación. Pero luego hay otros eslabones, otros factores necesarios hasta llegar al usuario final. ¿Qué papel juega cada uno? ¿Qué creéis que flaquea o cuál de esos eslabones quizás es el punto fuerte, ¿no? También, ¿qué posición tiene cada uno ahí y qué hay que mejorar? No, nosotros cuando empezamos nuestro proyecto, hace ya 17 años, veíamos que había que actuar a la vez en tantos frentes que costaba decir por dónde empezamos, porque si tenemos libros, el tema es quién los distribuye. Si los distribuye es cómo llegan al público. Y cuando llegan al público, ¿cómo sabemos qué reacción tiene ese público respecto? O sea que toda esa cadena costaba mucho de dónde meter y las librerías, las editoriales no hacían libros porque costaba mucho, las entidades necesitaban los libros pero no les suministraban las editoriales. O sea que nosotros entramos como intentando ligar todos estos aspectos para conseguir libros, conseguir que las instituciones dieran ayuda para que se editaran, conseguir que las entidades que los necesitan los conocieran, por lo tanto, labor de difusión, conseguir que se distribuyeran y se trabajara con estos libros en los usuarios de esas entidades, etc. Yo diría que quizá tampoco es tan distinto de cómo funciona cualquier libro, que lo único que los distingue, o lo que los distingue, es que estamos pensando en públicos con dificultades lectoras de todo tipo, porque son personas mayores, porque son inmigrantes, porque han tenido una escolarización deficiente, por varios motivos tienen dificultades lectoras, por lo tanto esta cadena se rompe porque no van a las librerías y porque no van a las bibliotecas. Entonces, ¿cómo suplir esa carencia desde una asociación, que es lo que pretendíamos, es trabajar todas las redes sociales antes de que fueran chats y o sea, implantarnos en la sociedad a través de entidades para que se dieran a conocer, ¿no? O sea que nuestra función es trabajar pues con vosotras, como hemos trabajado con David, con toda una serie de entidades que tienen esos mismos objetivos y cada uno desde su territorio está trabajando con los medios, con los recursos que tiene para difundir, para crear, para
para conseguir ayuda. Claro, es que Sí, Ángela, dime. que es lo que dice Eugenia, porque al final es verdad que para lo que más están destinadas son para un cierto público que a lo mejor muchos a día de hoy ni siquiera conocen este recurso. Entonces es fundamental, primero, que lo conozcan para generar esa demanda y que al haber esa demanda las editoriales, por ejemplo, ya sí que también lo demanden más. Entonces al final es una cadena que tiene que ir todo un poco equilibrado para que salga, porque si no es cierto que en la que algo cojea, pues claro, ya se para, y por mucha intención que nosotros queramos de que haya cada vez más obras en lectura fácil, es cierto que si no se demanda, al final las editoriales que son que lo venden no te lo reclaman y no apuestan por ello, porque no lo ven como algo que vayan a vender fácilmente, ¿no? Luego encima es verdad que a veces estos colectivos muchas veces están en riesgo de exclusión y es cierto porque los recursos a veces no son los mismos. Entonces, bueno, hay que ir un poco facilitando las cosas, como decía Eugenia, un poco entre todas las entidades y entre las administraciones públicas que lo apoyen para, bueno, pues al final para lo que hablamos, que la cultura pueda llegar a todos, ¿no? Pero es fundamental el darla a conocer, porque es cierto que a día de hoy, aunque es verdad que sobre todo en los últimos años ha habido una gran carrera y se está aplicando en muchos ámbitos y se está conociendo mucho más, aún todavía es bastante desconocida entre muchas personas. Entonces es fundamental esa difusión que ya comentaba. Sí, yo quería añadir, quería añadir una cosa, que tenemos además como enemigos encubiertos que desconocemos. Es decir, quizá el error es llamarle lectura fácil, porque presupone que es fácil. Dice, pues entonces no les interesa. Y el mundo educativo a veces es reticente en adoptar libros de lectura fácil para que se lean en clase, porque piensan que eso es para tontos. No se dan cuenta que lo que queremos es hacer como de caballo de Troya, que es meternos, coger lectores que estaban pensando que solo les interesaba el móvil, que se interesan por la lectura porque es fácil y ven que es otro medio que pueden disfrutar, y que a partir de ahí se pasen a la otra literatura, ¿no? O sea que el mundo educativo también es un poco ambivalente en fomentar la lectura fácil. Exacto, porque es cierto que hay veces una idea equivocada de que lectura fácil es nada, una letra grande y algo así como muy, como decía Eugenia, como que muy para tontitos, para muy facilito. Y no es eso, al final es una manera de ir enganchando también, que puede servir de elemento motivador, ¿no? Para enganchar a la lectura, ¿no? Y de hecho lo hemos comprobado muchas veces. Niños y niñas que tienen muy atravesada la lectura y que no, cogen los libros de lectura fácil, al final son historias como otras cualquiera, que entretienen igual, pero es cierto que se leen más cómodamente, se la leen más fácilmente y se animan de que se ven que van rápido leyéndose el libro, que les entretiene, que tiene muchas ilustraciones. Al final es una manera de engancharles y de que sea un puente para que lleguen luego a esa lectura estándar. Que bueno, que habrá colectivos o personas que tengan que estar siempre con la lectura fácil, y genial, porque les aporta pues los mismos beneficios que aporta en general la lectura a todo el mundo, porque son muchos, pero muchas veces puede servir de eso, de ese puente a esa lectura estándar, a ese enganche, mejorar esa comprensión, esa fluidez lectora, que les puede llevar luego a ampliar ese vocabulario y al final enfrentarse un día a una lectura estándar. Entonces, es verdad que en los centros educativos, pero es lo que hablamos, yo creo que cuando se conozca bien realmente lo que es la técnica y cómo son los libros, yo creo que se demandarán más, ¿no? Porque al final, muchas veces los centros lo que están haciendo es, pues a ciertos niños o niñas les mandamos otros libros, diferentes totalmente, otros tipos de... Y al final eso es un poquito excluyente y los niños a veces se sienten... Y con los libros de lectura fácil incluso es una manera de hacerlo todo, o sea, más inclusivo. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental eso, que se conozca y que el mundo educativo también se abra a este tipo de obras. Es complicado ver qué papel jugamos cada uno de los eslabones de la cadena del libro, ¿verdad? Pero es importante, el otro día salí en el espacio que teníamos con Sierra y Fabra, con Nuria Martí,
estaba Ángela Pajuelo, estaba también en ese espacio hablando sobre este particular. Sí que era, bueno, como Jordi es tan simpático hablando y tiene esas anécdotas tan interesantes, pues comentaba una anécdota que en una librería se encontró a una madre, decía de las madres, lo personalizó en el papel de la madre que va a una librería y compra un libro de lectura fácil porque simplemente es más barato o porque su hijo así tiene que hacer un esfuerzo menor. Lo planteaba en esos términos, ¿no? Es que esa persona nos está haciendo flaco favor, efectivamente. O sea, creo que la incorporación de la lectura fácil en el ámbito que sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito familiar, tiene que incorporarse conforme a las propiedades que tiene y a los beneficios que tiene. O sea, yo recuerdo de los primeros institutos de secundaria a los que yo acerqué la lectura fácil, fue de la mano de la orientadora del instituto, porque veía las bondades que tenía para su alumnado. Esta orientadora estaba interviniendo con personas con déficit de atención, con personas inmigrantes, con poquito tiempo en nuestro país y que todavía no estaban muy, bueno, pues muy fluidos con el idioma. Y entonces ahí vio la posibilidad y ella ponía el énfasis en cómo introducir esa lectura con esos chicos. Por supuesto, sin estigmatizar, como en cualquier caso, no vas a ir en una clase, le vas a dar a cada uno de los alumnos el libro en lectura estándar, digamos, y al chico, la chica o los chicos o las chicas que estén, bueno, sean más propicios para entrar dentro de lo que es lectura fácil, no lo vas a hacer a bombo y platillo, digamos, pero existen los modos correctos que hacerlos en cada. Entonces, simplemente es eso, insistir en que se incorpore teniendo en cuenta los beneficios que va a tener para ese alumno, para esa alumna, para ese hijo, para esa hija, y en consecuencia, pues hacerlo sin más ¿no? No hay que adornarlo mucho más. Luego, haciendo un repaso por toda la cadena, es importante la apuesta que hacen las instituciones. Yo creo que ahí coincide Eugenia seguramente conmigo, pues que desde hace unos años, pues con el Ministerio, cuando dan un apoyo a la Asociación de Lectura Fácil, que empieza desde hace, como decía Eugenia, pues hace ya casi 20 años prácticamente, ¿no? Y se empieza a hacer estos trabajos y han propiciado que podamos hacer encuentros profesionales, que se esté divulgando en distintas asociaciones, en distintos territorios, pues eso es reforzar. En el caso de de los espacios de participación como los que hemos abierto nosotros aquí a través de la Feria Iberoamericana del Libro de Lectura, el que hayamos reservado distintos espacios para hablar de las obras y del proceso de la lectura fácil, creo que es muy importante. Tenemos que tener unos espacios donde se nos dé visibilidad. En las bibliotecas, yo he estado trabajando, ya llevo 20 años en bibliotecas, 30 años en el ámbito social también, con colectivos, muchos colectivos a los que nos estamos dirigiendo. Es importante pues que nosotros hayamos optado por ser biblioteca depositaria, o sea, desde la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca, donde están contenidas todas las colecciones de biblioteca solidaria específicas para estos colectivos, se ha apostado porque tengamos más de 70 lotes colectivos ahora mismo que se prestan a bibliotecas de nuestra red y de otras redes a través del servicio de préstamo que tenemos habilitado y que se haya incorporado en el catálogo único de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha. Creo que es muy importante porque se está dando una relevancia y se está aclarando para quién son. Todo esto nos ha obligado a hacer una política de préstamos exclusiva y excluyente algunas veces, porque es necesario hacer una discriminación positiva, y si estos materiales son para unos colectivos concretos, para unas personas concretas, es para priorizarlo. Y también si hay que ampliar plazos porque son materiales que a estos colectivos les va a costar trabajarlos más tiempo, pues en vez de ser 2 meses tienen que ser 4, pues ampliamos plazos. O sea, que todas estas acciones que tienen que ser
congruentes con el objeto que pretendemos, yo creo que hay que incorporarlas en cualquier eslabón de la cadena, que decir en las librerías. En las librerías, hasta hace muy poquito, todavía estaba en tela de juicio el tema de la literatura infantil y juvenil. Han tenido que entrar formatos muy potentes como el álbum ilustrado, como para hacer huecos importantes dentro de las ventas de esas librerías. Creo que la lucha que tenemos que hacer con esta lectura fácil va un poco en esa línea también. Habrá que seguir reforzando con todas estas acciones para que la industria del libro vea que es necesario, que hay una serie de colectivos que están demandando estos materiales y que no es una literatura de segunda ni unos materiales de segunda. Ocupan su lugar en toda la cadena del libro porque tiene un público y hay que hacer este llamamiento. He estado en el Ministerio en un grupo de trabajo dentro de cooperación bibliotecaria, dentro del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que hablaba sobre interculturalidad y accesibilidad, y lógicamente se hablaba de estos materiales también por el ámbito de la accesibilidad, y se lanzó un escrito directamente a la industria del libro diciendo la cantidad de usuarios potenciales de estos materiales. Pues no estamos hablando, citaba antes creo Eugenia, personas mayores, personas con discapacidades, alumnado con necesidades educativas especiales, todo el colectivo de discapacidad de distinta índole, todas estas personas con trastornos de conducta, como puede ser autismo, o sea, hay un amplio abanico de sectores de población que demandan estos materiales. Entonces, simplemente que están ahí para que los incorporemos. Claro, en definitiva, al final lo que pasa es que, o yo lo detecto así, es que las librerías quizás ven que son obras para un público muy reducido. No lo siguen viendo como que benefician a un gran sector de la población, sino que son el resto de obras en texto estándar las que sí llegan a ese gran sector de la población y quizás interesan menos, ¿no? Ahí es donde habrá que trabajar. Habrá que trabajar más en esa quizás difusión, publicidad, presentar, que vean, yo creo que al final necesitan tenerlo en las manos. Que vaya la gente a verlos, a tocarlos, a descubrir cómo son, que no sé, se me ocurren incluso esos clubes de lectura que tú, David, estarás cansado de hacer en esa biblioteca, esos clubes de lectura fácil o esos cuentacuentos en lectura fácil para estos colectivos, que les llegue más gente, que les llegue a más usuarios y que sean más los que demanden todavía, porque veo que quizás no están demandando lo suficiente o como decimos, no sé por qué todavía no están siendo conscientes de que existen este tipo de materiales y que están adaptados a sus necesidades. Se me escapa todavía qué está fallando por ahí. Mira que estamos difundiendo, estamos dando a conocer, ¿eh? Cuéntame, Eugenia. Sí, no, yo diría que, bueno, en las librerías hemos intentado también acciones, como por ejemplo el Departamento de Cultura, que en las librerías que quieren pedir una subvención, una ayuda, etcétera, pues el hecho de que tengan materiales de lectura fácil les dé más puntos para acceder a tipos de ayudas. Hemos hablado con ellas, hemos repartido vinilos que digan, tenemos libros de lectura fácil para que los colgaran en unos escaparates. Hemos hablado con una gran cooperativa, Abacus, que es de libros y material escolar y tal. Parecía que también estaban dispuestas. Pero, ¿qué pasa? Que las librerías, al menos en Barcelona, el metro cuadrado es carísimo y cuando tienes un metro cuadrado pones los libros que son mediáticos, que se van a vender, los superventas, etc. Y reservar un espacio en una zona que no va a ser visitada por casi nadie, porque casi nadie sabe que existen esos libros, ¿entendéis? Ese círculo vicioso en el que hablábamos, pues no sale a cuenta a una librería mantener un espacio que diga aquí hay libros de lectura fácil, hasta que no se conozca mucho. Bueno, yo explico un ejemplo. Toda la lectura fácil partió sobre todo de Suecia, ¿no? El centro de lectura fácil que desde finales de los 60 allí funcionaba.
Mi hija pues estuvo haciendo un trabajo de final de carrera. Allí iba a una librería, decía que quería un libro de lectura fácil porque quería aprender sueco y todas las librerías le dirigían a la estantería, al rincón donde estaban los libros de lectura fácil. Yo visité una biblioteca, me parece que era en Copenhague, y tenían pues toda una pared con todos los libros, porque eran en aquel momento 500 o 600, pero ya son los que tenemos ahora. Y estamos metidos dentro de la sociedad, pues que hay personas que tienen dificultades lectoras y que la biblioteca les destina un gran espacio para que puedan ir consultar los libros. Aquí conseguir que las librerías, a veces incluso que las bibliotecas, tengan un espacio reservado para la lectura fácil, nos cuesta muchísimo. Yo creo que no es que no lo vean, pero ¿quién va a pedir libros de lectura fácil en una librería? El sector educativo. Estamos en lo mismo. El sector educativo tiene reticencias. O sea que todo esto yo creo que se está rompiendo mucho gracias a Internet, gracias a que podemos difundirnos a través de las redes, pero es difícil romper todo este círculo vicioso de que no sé que existen, como no sé que existen no voy a pedirlos, como no los piden Claro. no voy a tenerlos, etc. Por eso es verdad que yo creo que es fundamental el papel de las bibliotecas, porque tienen que generar acciones en las que atraigan a ese público que en general no va a la biblioteca, porque a las personas que les cuesta leer nunca van a ir a una biblioteca. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, con las acciones de los clubes de lectura fácil, que al final, bueno, aquí en Extremadura es verdad, con los pueblos chiquititos funcionan muy bien, que al final la biblioteca atrae a esas personas, ya conocen el recurso y sí que quedan enganchados enseguida, y luego el boca a boca funciona siempre, es lo que mejor funciona. Y bueno, la iniciativa que aquí la Diputación de Badajoz ha puesto de que ya las bibliotecas de forma obligatoria tienen que pedir por desiderato un 5% de libro de lectura fácil, eso está haciendo que al final en todas las bibliotecas se estén abriendo las secciones de lectura fácil. Y es cierto que ya a través de los clubes la gente conoce ese recurso y ya sí que van a pedir el libro en préstamo. Entonces, bueno, es verdad que es una manera de ir iniciando de ir poniendo ese motor para salir del círculo, ¿no? Y que se empiece a conocer. Entonces, está bien porque, bueno, al final las bibliotecas es verdad que tienen que ser un sitio público para todos, ¿no? Todos y todas. Entonces, pero sí es cierto que tienen que generar esas acciones para atraer a la gente y que al final, porque igual que no van a las bibliotecas, no van a las librerías a por libros, mucho menos todavía donde hay que pagarlos. Entonces, bueno, las bibliotecas de forma gratuita a este tipo de acciones sí que pueden ir. Por eso sí que es fundamental el papel yo pienso, de las bibliotecas para dar a conocer este tipo de libros y para desmitificar lo que se piensa de lo que es, ¿no? Esto de la lectura fácil. Y la biblioteca depositaria en este sentido es básico, ¿eh? O sea que es una maravilla bueno, aquí también empezamos con las bibliotecas depositarias. En Cataluña fue también uno de los hitos que nos ayudaron más a repartir en libros de préstamo, ¿no? Y que entonces el Castilla-La Mancha también esté funcionando y que todavía funcione, pues es una maravilla, vaya. No sé cómo se puede hacer para replicar el experimento. Sí, sí, lo iba a preguntar ahora mismo. ¿Qué hace falta claro, para que haya más bibliotecas depositarias? es priorizar, o sea, al final, claro, nosotros con el programa de Biblioteca Solidaria lo que se ha apostado es por un aspecto inclusivo. Desde hace 12 años mantener un programa específico para todo el espectro de la exclusión, en el que estamos trabajando con personas con discapacidad, personas mayores, personas inmigrantes con distintas enfermedades, con problemas de salud mental, pues al final estamos enmarcadas ahí. Yo quiero agradecer a la Asociación de Lectura Fácil, que desde Barcelona en su día pues nos reconocieron con el premio de buenas prácticas en lectura fácil, porque al fin y al cabo llevamos una trayectoria. Yo en todo el bagaje profesional que he estado realizando en estos años es algo que me ha acompañado. O sea, yo el primer contacto que tengo con la lectura fácil es incluso antes de este programa, empezamos en 2009, pues ya incluso antes estaba promoviendo la Feria del Libro y la Lectura aquí en Castilla-La Mancha, y incorporamos ahí un stand específico de una editorial que es
pues la editorial referencia que tenemos todavía en España, ¿no? Hermes Editora, con su colección Calafate, que es la adaptación de los clásicos, que son las primeras referencias que tenemos en lectura fácil, y que ha sido el desarrollo, digamos, más, pues, más brutal que tenemos ahora, brutal por decirlo, amplio, ¿no? Y con más documentos adaptados. Y entonces, en ese momento empezamos, estoy hablando aquí de 2003-2004, o sea que ya hace unos poquitos años. Entonces, desde ese momento, a nosotros la lectura fácil nos ha ido acompañando. Está mal que nosotros lo digamos, pero las asociaciones que se han generado en cada territorio, pues ha sido fundamental. ¿Por qué? Pues porque creo que contribuimos a incorporar todo el proceso. O sea, la propia asociación está fomentando el dar visibilidad a la lectura fácil, está fomentando el que se hagan adaptaciones, porque está en mano de los propios profesionales. En nuestro caso, por ejemplo, dentro de lo que fue el programa, de lo que es el programa Biblioteca Solidaria, pues se generó a partir de los voluntarios que estaban haciendo los talleres con los usuarios de estos colectivos. Son esos propios voluntarios los que empiezan a hacer sus pinitos en el ámbito de la lectura fácil, adaptando, haciendo dinámicas, pidiéndonos formación. Nosotros incorporamos dentro del servicio de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Eugenia fue una de las profesoras, creo que Elizabeth también estuvo en aquel momento. Hicieron una formación específica para personal bibliotecario de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Propuesta nuestra. Se incorpora esto y a partir de ahí nosotros específicamente pues con otros formadores y demás hemos ido haciendo y luego formándonos cada uno de nosotros individualmente de la forma que hemos podido. Hemos participado también por invitación de la Asociación de Lectura Fácil en cada uno de los encuentros que hemos tenido en cada uno de los territorios. Hemos acogido el encuentro en Cuenca, ¿no? Creo que fue el tercer encuentro, ¿no? Me parece que se había hecho solo únicamente en Barcelona y en Madrid, y el tercer encuentro vino a caer en una ciudad como Cuenca, que no es ni un potencial en cuanto a la población, pero la apuesta la hicimos ahí y acogimos el encuentro, involucramos a entidades tan prestigiosas como la UIN, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, para impulsar este tipo de formación. Yo creo que es lo que se consigue a través de eso, es decir, creo en esto, es necesario, estoy en contacto con el sector educativo-cultural y con el sector social. No se nos olvide que nuestros destinatarios están en el sector social y hay que estar diciéndoles que existe un potencial como la lectura fácil y que tiene las bondades que tiene, y luego sacar la actividad de la lectura a la calle. O sea, tienen que ver las bondades. Cuando nosotros hemos ido con nuestros grupos de personas con discapacidad y hemos puesto en un escenario los resultados de la lectura fácil, la gente se sorprende. Y porque estos chicos que les cuesta, estas chicas que les cuesta tanto hacer esta acción que parece tan sencilla de leer, y han conseguido esto, ¿no? Hemos hecho una dramatización, y yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gente vea las bondades que tiene. La interacción entre colectivos. Hay un proyecto que nosotros llevamos haciendo 5 años, quizás un poquito más. Lo que pasa es que la pandemia nos detuvo en el periplo que estábamos haciendo, es los encuentros de lectura fácil, de lectura inclusiva, y nos coincidimos talleres y clubes de lectura convencionales con talleres de lectura fácil y con talleres de lectura de institutos o clubes de lectura de institutos, y en el mismo marco nos encontramos con un autor. Eso es muy importante, no estigmatizar a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a las personas inmigrantes, en el mismo plano,
y ahí las compañeras de Extremadura nos acompañaron en el último encuentro en Talavera, ¿verdad? Y estuvimos y invitamos ahí a participar a la Asociación de Madrid, la Asociación de Lectura Fácil de Madrid, que vinieron a presentar los libros y las adaptaciones que habían realizado. Creo que eso es muy importante, el que lo estemos poniendo en un mismo plano que el resto de colectivos. Y ahí tenemos que esforzarnos todo lo que podamos, está claro. Sí, en este sentido creo que estamos en un momento que el uso de redes, de trabajo en red, el hábito de trabajar en red nos ayuda muchísimo, porque cuando empezamos hace 17 años no había esa posibilidad de hacer difusión de todo lo que se está haciendo y de crear tan fácilmente encuentros y comunicaciones y difundir la red. Porque, por ejemplo, lo que tú comentas de la biblioteca depositaria, que fue también nuestra apuesta inicial. También es verdad que aunque no exista una biblioteca depositaria, si hay una filosofía de trabajo en red, las bibliotecas pueden compartir, si no tienen suficientes recursos para concentrar en una biblioteca tantos ejemplares. Otra alternativa es esa que todas tengan unos cuantos ejemplares y se puedan crear clubes de lecturas y a través de las redes se piden los préstamos interbibliotecarios. Me refiero a que lo ideal sería la solución de David. Si esta solución no se aplica, actualmente tenemos la posibilidad de seguir trabajando gracias a la filosofía de compartir recursos a través de Internet. Bueno, pienso yo, no sé si lo veis así. Sí, sí, claro, yo lo veo así, claro. Al final el compartir te hace tener mucho más disponible, ¿no? Y lo que tú dices, que a lo mejor cuando los recursos están más limitados, pues una manera de abrir la puerta a tenerlo, ¿no? Y a ponerlo disponible de la ciudadanía, ¿no? Y yo comentando al hilo de lo que decía David, me parece fundamental lo que él decía de naturalizarlo al final, de que sea una cosa natural, de no estigmatizar, es una cosa natural, igual que hay muchos tipos de clubes, pues otro tipo de clubes más, digamos, otro tipo de lectura más. Y me parece muy bien el conseguir eso, ¿no? Que sea algo natural y bueno, igual nosotros lo comentamos muchas veces, ¿no? Que igual que se conoce el braille, la lengua de signos, que es como ya súper conocido por todo el mundo y es algo natural, que existe pues porque tiene que existir y porque es así y ya está. Y simplemente no es nada estigmatizante, sino es un sistema adaptado a las necesidades de ciertas personas. Pues ya está, la lectura fácil es igual, incluso pues para más sector de la población aún, ¿no? Entonces, que se vea como algo natural al fin y al cabo, ¿no? Sí, porque tú comentabas, creo, en la última reunión, ¿qué les diríamos a los autores para que dejen adaptar sus obras? Yo creo que la mayoría de autores dejarían que se adapte sus obras, no todas quizá, pero en general sí, pero el problema son las editoriales, que no quieren vender derechos de sus autores. Al menos en nuestro caso nos hemos encontrado con libros que nos encantaría publicar y que no quieren vender los derechos porque piensan que les comemos su mercado, ¿no? Y ese es el problema, que muchos autores no tienen derecho de vender o de ceder sus adaptaciones porque han firmado contratos con las editoriales y no hay forma de que se amplíe la oferta de libros. Pero sí que es cierto que todavía, en lo que hablamos de este desconocimiento que hay, muchos autores siguen sin conocerlo y a nosotros nos ha pasado que hemos hablado con autores que pensaban que la lectura fácil era eso, poner una letra grande y 4 líneas y ya está. Y no saben realmente lo que es y luego cuando la han conocido realmente pues ven ese beneficio que tiene, que al final es hacer que su obra llegue todavía a más público, ¿no? Y bueno, también nos hemos encontrado con algún autor reticente de que es cierto que el estilo se pierde, de que es cierto que, claro, la forma de escribir del autor pues no se mantiene como tal, pero la historia está ahí y al final su libro lo va a seguir leyendo el público que a día de hoy lo lee, pero es una manera de que lo lea mucho más público. Compartir culturalmente pues, una experiencia con otras personas. Es que la pregunta de si puede tener calidad literaria o una adaptación es evidente que puede tenerla, pero es que eso
otro destinatario. Por ejemplo, se adaptan obras de teatro y nadie se pregunta si es lícito adaptar una obra al cine, una obra al teatro, una obra de teatro alternarrativa, o si esto lo explicas para niños, entonces cambias todo el concepto. Nadie se pregunta si eso tiene que hacerse. Y el lenguaje cinematográfico es uno, el lenguaje teatral es otro, y entonces el lenguaje fácil es que estás pensando en alguien, y puede haber buenas adaptaciones y malas adaptaciones, como hay buenas traducciones y malas traducciones. O sea que todo depende de que alguien sepa pues, mantener todo el espíritu de la obra, el filo narrativo, etc. O sea que si se lo pusieran a pensar, yo creo que es que no habría duda, pero no. Eso es, pero es lo que tú dices, igual que nadie pone en duda que se saquen versiones infantiles, Sí. no sé por qué hay que poner en duda o por qué hay más reticencia a sacar una versión en lectura fácil, ¿no? Es lo que... Y es cierto que habrá malas y buenas, porque es verdad que lo que hablábamos, que no es un proceso largo y no es sencillo, que hay que hacer mucha investigación, mucho análisis primero, y que es verdad que al final la versión en lectura fácil lo que tienes es que estás intentando usar un vocabulario más sencillo y tienes que mantener esa atmósfera, y si hay suspense, ese suspense y esa emoción, para que al final esos lectores y lectoras puedan sentirse en la piel de los personajes igual y puedan sentirse en esa atmósfera igual. Entonces, sí que es cierto que no es un trabajo fácil, es un trabajo complicado, porque es verdad que al final el estilo del autor y la riqueza de nuestro amplísimo vocabulario, todo eso ayuda a que una obra pues sea muy rica y te ayude mucho más a meterte en esos momentos, en esas escenas, en esos personajes. Entonces es cierto que conseguir transmitir lo mismo cumpliendo todas las reglas de la lectura fácil y usando ese vocabulario más sencillo no es una tarea sencilla, es complicado, y entonces ahí está la calidad encima que tiene la obra, ¿no? Que le da mucho más valor porque consigues hacerlo teniendo que cumplir todo eso, y al final consigues hacerlo y que el lector lo pueda comprender y lo pueda interiorizar y sentir y vivir igual, ¿no? Entonces yo pienso que es fundamental eso, que realmente se conozca y que cuando alguien, como decía Ángela, ¿no? Que lo tengan entre las manos y lo disfruten y lo lean, porque es cierto que yo creo que incluso a veces si el libro no pone que es de lectura fácil, las personas lo leen y hay veces que y lo leerían como un libro cualquiera más, pienso yo. Entonces, bueno, por eso es esencial, ¿no? Darlo a conocer, y lo que decía, es fundamental la tarea que tenemos nosotros, que es lo que decía David, ¿no? Que al final nosotros pues intentamos hacer toda esa difusión y formación para que se vaya extendiendo y generar esos clubes de lectura fácil, que por eso el trabajo que hacemos todas las asociaciones y todas nuestras colaboraciones y todos estos encuentros pues es fundamental para que la gente lo conozca. Si quisiera ser un poco destroyer, quitaría, lo dejamos entre paréntesis por si acaso, quitaría, no sé si vosotros suena, Jorge Wagensberg, era un gran comunicador de ficha, el que ha diseñado, ha preparado, ha concebido todo el Caixa Forum, todo, perdón, el Forum, no, Cosmo Caixa está muy bien, pues él fue un poco la cabeza pensante, él es físico, y entonces ha escrito varios libros sobre como aforismos, ¿no? Si la respuesta está en la naturaleza, ¿cuál es la pregunta? Ese es el título de un libro. Y bueno, uno de sus aforismos así provocadores es: no sé de ninguna novela que no mejorara si se redujera en un 30%. Pero bueno, eso lo dejamos porque decimos que no, que hay que aumentar más. Pero a veces también piensas que podrían decirse las cosas de manera más sencilla, ¿no? O como el otro dice, perdona, un escritor que le decía una carta, perdona que te he escrito una carta tan larga, pero no he tenido tiempo para hacerte otra más corta. O sea, lo que cuesta reducir, ir al grano de lo que queremos decir. Exacto, lo que cuesta a veces hablar claro. Eso sobre todo para adaptaciones de documentos y tal, que también es otra de nuestras vías de acción. Efectivamente estamos cargando más las tintas, ¿verdad? En lo que es literatura, estamos hablando más
todo el tiempo de lo que es literatura, pero ahí habría mucho que ver también en ese apartado de documentos, pues bueno, de uso cotidiano, común, legislación, prospectos farmacéuticos, ese tipo de cosas, programas electorales, ese tipo de cosas que a veces son auténticos ladrillos que se dice ahora por ahí, ¿no? Y dices, bueno, pues qué bien estaría que fuésemos a lo concreto y que no mareásemos el personal y que nos quedase las cosas mucho más claritas. Yo, si me permitís, voy a destacar una buena práctica, porque creo que es interesante que en ese sentido, una buena práctica de cada una de vuestras entidades. En concreto de la Asociación de Lectura Fácil, hace unos años, pues igual hace ya 4 o 5 años, porque el tiempo pasa muy rápido, pero se hizo una campaña en la que se ponía un hashtag, una etiquetita, invitándole, me pongo en esta posición porque poníamos a nuestros usuarios con un cartelito invitando y etiquetando a un escritor o a una escritora, a que invitándoles a que su obra se adaptase a lectura fácil. Me gustaría leer tu obra. ¿Nos dejarías, la adaptarías al formato de lectura fácil? Me pareció que fue una campaña como muy directa, es decir, directamente a los propios autores, ¿no? Pues no voy a decir ningún nombre, pero todos tenemos ahora los bestsellers de los últimos tiempos que, bueno, pues si estuviesen adaptados en lectura fácil, seguro que los podríamos trabajar también en nuestros clubes de lectura, o no tan bestsellers, pero bueno, de los autores contemporáneos que tenemos en todas nuestras bibliotecas, ¿no? Entonces estaría muy bien. Esa fue una campaña, me pareció como muy directa y muy llamativa. Y, por ejemplo, la acción en la que basamos este encuentro de lecturas inclusivas que decía hace un momento fue en leer la antología de autores extremeños en lectura fácil. Hicieron una selección de autores y que la han publicado, y me parece una acción muy inteligente en el sentido de que a partir de ahí hemos seleccionado a esos autores, han hecho su adaptación, o sea, se ha hecho esa adaptación a lectura fácil. Y en aquel momento, en el encuentro de lecturas inclusivas que tuvimos en Talavera, los propios autores agradecían la labor que se había hecho y que habían descubierto una obra en la que se veían perfectamente reconocidos, que agradecían que hubiesen quitado unas partes, que hubiesen añadido otras y que hubiesen hecho una obra mucho más directa, más amable, más... Y al final es de lo que se trata. Y dices, bueno, pues es que vamos a intentar incorporar estas acciones. Nosotros ahora estamos en una... Bueno, vamos a replicar, y lo saben las Ángelas, plural, saben Ángela y Fundación Ciudadanía y DILE y la Asociación de Lectura Fácil, todo el entramado de entidades que están apostando por este género en Extremadura, que nosotros nos gustó esa acción y estamos en un proceso ahora haciéndolo en Castilla-La Mancha. Pusimos en contacto con la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, ellos hicieron la selección de esos relatos, estamos haciendo nosotros las adaptaciones y tal, y bueno, pues saldrá al mercado y al final yo creo que es eso, de las buenas prácticas y de lo que realmente pues es que trabajamos en este mundo todos, pues conviene que nos apoyemos y que nos fortalezcamos. Claro que sí. ¿Lo vas a informar? Digo, ¿lo vas a informar por las redes? Sí, seguro. Ahí estamos. Esto que quería decir, que hacen falta muchísimas más obras, que nos demandan, nosotros lo vemos en los clubes de lectura fácil que se llevan creando en la provincia de Badajoz y no se empezaron a crear hace tanto, hace 5 años, que se quedan sin obras. Sí. Es que están tan entusiasmados, han descubierto otro mundo, están deseosos de más lecturas adaptadas que no les llegan porque ya se han leído prácticamente todo lo que hay en el mercado. ¿Y qué hacemos? Bueno, aquí voy a aprovechar para meter también las palabras que nos ha enviado Juan José, porque nos dice, gracias por la conversación y dice, en mi opinión la responsabilidad principal está en las administraciones públicas, que quizás tengan que apostar un poquito más, que tengan que dar ese empujón que vemos que todavía hace falta, ¿vale? Y apostar más por ello.
que pongan recursos para garantizar ese derecho humano, ¿no? Porque nos habla que es un derecho humano fundamental ese acceso a la cultura, ese acceso a la información y una información sencilla de entender. Entonces, bueno, claro que para eliminar toda esa exclusión social, que necesitamos un apoyo todavía mayor del que se está haciendo por parte de estas administraciones, y que ahora la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible habla de no dejar a nadie atrás, ¿no? Ese ODS 18 sobre la cultura, ¿no? Que falta un ODS 18 sobre la cultura. Hay uno de educación, sí que habla de la educación, pero quizá deberían haber metido ahí el 18 de la cultura, de seguir visibilizando, ¿no? La situación real que hay ese 30% de la población que demanda este material, y que, como os digo, que se quedan sin ello, que los que están ya haciendo uso del material quieren más y más cada día. Y hay que eliminar ese frenazo, eso que nos frena en la creación de estos materiales, porque nosotros somos muchas las organizaciones que estamos dispuestas a crearlo. Y lo que creo que hay que buscar esos recursos, ¿no? Gente que esté dispuesta a financiar esas creaciones, la administración, entidades que quieran unirse y apoyar la causa, y crear más recursos y darle a estos colectivos lo que nos están pidiendo, porque los están pidiendo. Sí, es verdad, porque hoy estamos aquí nosotros, pero es cierto que satisface mucho cuando realmente son ellos y ellas los que te dicen que gracias, porque pues esas personas mayores que es que yo me he bebido libros durante toda mi vida y ya lo había dejado, pues porque no soy capaz de mantener la atención en los libros, porque no veo la letra, y ahora con la lectura fácil han vuelto a coger la lectura, o esos niños o niñas que ves que empiezan a leer y que se ilusionan, y que ya los padres te van diciendo, pues que he notado que se están cansando, porque ya en casa va sintiendo más curiosidad, va cogiendo más libros de los que hay en casa. Hemos trabajado con gente con adicciones que les resulta súper motivante, los libros que les gusta la lectura y a los clubes les resultan, pues eso, que les encanta leer y compartir y el poder hablar de sus experiencias, de lo que les inspiran esas lecturas. A esas personas a lo mejor con diversidad funcional que es cierto que antes se tenían que ir a lo mejor a libros infantiles, y los libros de lectura fácil, pues como hablábamos, son libros como otros cualquiera, de todos los géneros, y ahora se los leen y los comprenden perfectamente y viven esas historias. Entonces, cuando realmente ellos directamente te dicen, qué bien estos libros, qué bien lo entiendo, qué bien me lo acabo, no me leo 3 hojas y lo dejo, no los dejo ahí en la estantería, es que soy capaz de acabármelos y me encantan, y acaban uno y ya quieren otro. La verdad es que eso satisface mucho y te das cuenta que es que realmente que está ahí la necesidad, es que sí o sí son necesarios, y es que sí o sí hay que intentar extenderlos y que estén en todas las bibliotecas y al final en todas las editoriales y librerías que al final apuesten por ello. Totalmente de acuerdo. Como no creemos la asociación de usuarios y usuarias de la lectura fácil como grupo de presión. Que se vayan ahí en plan de depresión. Es que es más, es experimentarlo, es experimentar. Yo creo que hay que darlo a probar. O sea, ¿cómo se consume un producto que empieza? Pues dándolo a probar, ¿no? Cuando vemos en los supermercados estas personas con una bandejita y ¿quiere usted probar este queso, este jamoncito? Pues es darlo a probar, ¿no? Digo esto porque es cierto, o sea, que nosotros por la experiencia en clubes de lectura de centros de día de personas mayores, pues venimos haciendo la actividad durante muchos años y utilizábamos siempre ediciones más amables, digamos, de literatura, de lectura convencional, ¿no? Y con letra un poquito más grande, con interlineado, no sé, más amplio, historias, relato breve, vas buscando. Y cuando hemos llevado la lectura fácil, porque algunas veces nosotros mismos nos ponemos el freno que decía antes Ángela, ¿no? El freno lo ponemos muchas veces nosotros. Y dices, ¿cómo le voy a llevar lectura fácil a este colectivo? Van a pensar que les estoy considerando no sé cómo, ¿no? Dicen, no, es que cuando le hemos llevado un título que estaba directamente sacado en lectura fácil y que no tiene versión estándar, y el original ya ha salido en lectura fácil, se han quedado enamorados de esa obra. Y entonces, a partir de ahí, estos son los libros que nos tenéis que traer. Oye, pues fantástico, pues ya está.
hay unas propiedades que tiene que es muy importante. A ver si soy capaz de contarlo hasta el final porque es un tema que me toca muy de cerca. Y mi madre es una persona que no ha tenido una lectura, no ha tenido, pues las circunstancias de la vida, no ha sido una persona lectora. Pues en los últimos años ha empezado a leer, le llevaba libros. Oye, tiene la enfermedad fatídica en la que todos podemos pensar y que afecta de forma tan tremenda a la memoria y los destroza y les quita las pocas capacidades que tienen para ejercer el acto tan sencillo de la lectura. El último libro que se leyó fue el Conde de Montecristo, antes de perder la posibilidad de leer, ¿no? En lectura fácil. Y bueno, pues fue un libro que lo agradeció muchísimo y bueno, pues para mí tiene un significado especial. O sea, la lectura fácil, cuando ves las propiedades que tiene con una persona que, bueno, pues es tan cercana y además fue un descubrimiento, pues hasta entonces había leído unos cuantos, pues, entre una veintena, una treintena de libros de lectura fácil y dices, bueno, pues ya está, ya tiene su sentido. Y creo que es necesario que descubramos estas posibilidades, ¿no? que tiene, porque la gente que no lo desconoce, oye, es un recurso y es un recurso que da vida. Al final, bueno, pues cuando hay personas en un taller de lectura con discapacidades o con capacidades diversas y hay una persona que sabe leer, porque en su día en el colegio pues empezaron a hacer las labores de lectura, pero el compañero que hay al lado no ha leído en su vida y nosotros practicamos la lectura en pareja. En pareja porque se ponen una persona que lee con cierta fluidez y una persona que no lee porque no se le ha enseñado a leer en su día. Y el que lee su parte y cuando le toca de al lado que no tiene la práctica de leer, el compañero sigue leyendo y el otro lo repite, el que no sabe leer o no sabe leer con fluidez, lo repite. Y para él, para la persona que no ha leído en su vida, eso es leer, pues creo que es darle una dignidad a las personas muy importante. ¿Por qué? Pues porque se están sintiendo partícipes en una actividad cotidiana y en un centro que está abierto a la ciudadanía, como puede ser una biblioteca, como puede ser un centro de día, donde van a participar habitualmente y se les está considerando ciudadanos de primera. Creo que tenemos que ponernos en la situación, porque es ahí donde estamos hablando de derechos, estamos hablando de fomentar la participación en igualdad. Pues hay que profundizar en eso. Está claro que solo con eso ya adquiere todo el sentido del mundo. Claro que sí. Sí. Es así, es un derecho y tenemos que defender ese derecho y hacerlo real para toda la ciudadanía, que toda la ciudadanía disfrute de ese derecho plenamente, ¿no? Y creo que no se puede conseguir de otra manera que no sea con la lectura fácil para los colectivos de los que estamos hablando, ¿no? Nosotros lo hemos vivido también directamente los clubes de lectura fácil y es una labor social la que se hace en esos clubes de lectura. No solo se va a leer, se va a hablar, se va a compartir, se va a formar parte de un grupo, ya somos parte de un todo, hacemos actividades, incluso han participado en personas, como tú dices, David, que no leen, pero participan en las actividades porque como la lectura es en voz alta, ellos al final se enteran de toda la historia perfectamente, se van a su casa disfrutando igual o más que el que ha leído y está feliz. Y eso no tiene precio. Para mí no tiene precio. Entonces hay que pedir que se siga manteniendo, que se siga apostando porque se creen más y más clubes de lectura fácil, que hay mucha gente que quiere seguir abriendo y formando parte de esos clubes. Y para que funcionen esos clubes tienen que existir materiales. Vuelvo a insistir, o sea, no podemos quedar esos clubes sin recursos y que se queden parados porque morirían. Y esa labor no tendría sentido. O sea, ya estamos consiguiendo mucho hasta ahora y no podemos parar aquí.
¿Cuál va a ser vuestra próxima obra a adaptar? Después de Fuenteovejuna. Pues mira, no lo hemos sé. pensado todavía, pero la última, que ha sido Fuenteovejuna, le pedimos información, o sea, le pedimos su opinión a los lectores, a los participantes de estos clubes, y nos pareció genial sus propuestas y que venían muy al hilo y encajaban en la situación que estamos viviendo hoy en día, y de ahí salió Fuenteovejuna. Puede salir la próxima igual. Así es que nosotros trabajamos para ellos, lo que ellos nos pidan. Sí, es cierto que ahora estamos adaptando más otro tipo de documentos, lo que hablábamos antes, que bueno, al final la información está en todos sitios y estos colectivos necesitan ejercer su ciudadanía de forma plena y necesitan entender la información que les rodea. Entonces es cierto que también, aparte de las obras literarias, que bueno, aquí como estamos en la Feria del Libro nos hemos centrado en ese ámbito, es cierto que bueno, ahora estamos con otro tipo de documentos. Y como hablábamos, ¿no? Otro tipo de documentos tienen sus dificultades por el lenguaje que usan y los tecnicismos, y es complicado ponerlos sencillos, pero es verdad que las obras literarias son para mí más bonitas de adaptar, porque al final, bueno, no estás dejando de adaptar una historia, ¿no? Pero es verdad que son complicadas, bastante complicadas, porque al parecer fácil por ser una historia, son difíciles por lo que hablábamos de mantener toda esa atmósfera, ese suspense, porque bueno, en algún libro a veces te encuentras 4 páginas haciendo una descripción de un paisaje y tú en lectura fácil no pones esas 4 páginas, pero necesitas que el lector igualmente se imagine ese escenario igual. Entonces, bueno, lleva esa complicación, ¿no? Pero es cierto que a mí la adaptación de obra es pues, de lo que más me gusta, ¿no? Antes que adaptar, pues, muchas veces como adaptar una ley, ¿no? O algún decreto, o pues son mucho más farragosos y mucho más feos, entre comillas, ¿no? Por el lenguaje que llevan, ¿no? Es mucho más bonita las obras literarias, pero... Y las administraciones pues ven más claro lo de los documentos, ¿no? Que es más directo y lo que luego les puede dar más relieve y más popularidad que financiar indirectamente libros o editoriales o pues, Pero al final es que eso, la cultura y eso cuesta horror. cuesta. Bueno, Exactamente. pues lo Como vamos decía a... Juanjo, hay que fomentar ese derecho a la cultura. Eso, sí, totalmente de acuerdo. Quedamos eso lanzado en el aire y lo vamos a tener que dejar aquí porque empiezan otras actividades hoy. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia, por poder contar con vosotros hoy aquí, que nos acompañarais en este debate. Una cosa, Ángela, solo una cosa. Venga, dime, breve. No se nos olvide que estamos en un ámbito iberoamericano y que tenemos un potencial que es nuestro idioma. Y el idioma los idiomas de Latinoamérica, Iberoamérica, hay 2 lenguas, ahora mismo el español y el portugués, que están, digamos que pueden ser las lenguas oficiales, además de luego los dialectos y lenguas que tenemos en cada uno de los países y demás, pero no se nos olvide que es importante que también para trabajar ese ámbito, que es muy buen soporte la lectura fácil. Yo invito a los amigos que nos siguen desde Latinoamérica a que revisen los materiales que se van publicando desde aquí, pues también que nos hagan llegar las obras que se publican allí en distintos formatos accesibles, y que, bueno, pues que entre todos seguro que vamos a aprovechar más todos los materiales, porque es verdad que estoy convencido por las experiencias que hemos tenido ya con países latinoamericanos que nosotros no conocemos muchos de los trabajos que están haciendo ahí y seguramente ellos tampoco nos conozcan estos trabajos. Dejamos ahí una puerta abierta para propiciar estos encuentros y estas experiencias a los 2 lados del Atlántico y que nos enriquezcamos de esto. Adelante, Eugenio. Con Argentina hemos estado en contacto con Lengua Franca. Lengua Franca que ha publicado, ha publicado ya libros en lectura fácil que tenemos en nuestro catálogo. Os invito a que entréis en la página web y también intentamos y en los distintos... con las dificultades que tiene la edición, el cambio de libros que vengan aquí o que vayan para allá, y a ver cómo jugamos con este. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues nada, muchas gracias por este ratito
y nos seguiremos encontrando por el camino. Aquí tenemos que ir, como decíamos nosotros en la obra, ¿verdad, Ángela? Todos a una. Todos a una. Todos a una, todos a una. Bueno, Pues muchísimas un gracias. placer. Igual.